Muy buenas noches, amigos. En esta oportunidad tenemos la compañía de Julio Vargo, poeta de Lima, que justamente acaba de llegar al terminal. Fuimos a recogerlo junto con el famoso David Calizaya. Bueno, esta noche vamos a conversar con él sobre poesía, literatura, la movida y todo eso. Otra vez, Julio, bienvenido a Tacna. Gracias, Enrique. Bacán estar acá con ustedes, compartiendo la mesa, la noche, hablando de poesía, de lo que vaya fluyendo en el diálogo. ¿Qué tal el viaje, Julio? Bueno, yo soy Wilmer, estoy un poco en plan incógnito acá, pero un gusto que estés acá con nosotros, Julio. Recuerdo que el año pasado has estado en esta ciudad y, bueno, han sido días muy intensos. Justamente Enrique sí. ha sido testigo, ¿no?, de aquella destrucción. Y también Claro. el amigo David Calizaya, alias el joven fue Tarqui. Eso fue Te hace... sugiero que te pongas el micro ahí a la altura de... Digo que creo que ese día no recuerdo lo que pasó. Borré cassette Perdiste totalmente. la conciencia. Perdí la conciencia. Bueno, Julio, entonces es un gustazo que estés acá. De hecho, acaba de llegar, ¿cierto? Hace como 10 minutos. Claro, sí, fuimos a recogerlo Directo al ahí. terminal. Así que quiero que nos cuentes un poco, ¿no?, sobre esta travesía que has hecho desde Lima, ¿no? Recorriendo por ciudades como Arequipa. Sí, y ahora Tacna, ¿no? claro, en realidad, digamos que ya desde el año pasado en que publico mi poemario, que es un libro que trabajo más o menos durante unos 5 o 6 años, lo guardo, lo voy construyendo y todo, despego, no sé cómo, pero despego y empiezo a viajar por las ciudades, llego acá a Tacna y acá presentamos el libro, y Claro. luego me voy por Chile, doy por allá unas vueltas por Santiago, Valparaíso, y luego regreso. Entonces un poco este año también está empezando así, desde que empezó el año estuve por Trujillo, donde presenté mi libro, Respirar, en una edición artesanal, y luego viajé por la ciudad de Paracas, estuve por Paracas, allá en Ica, un festival también que me invitaron, y justo ahora me vengo de Arequipa, donde también estoy trabajando lo que son talleres, donde digamos que por mi propia experiencia con la poesía, de lector y todo, he tratado de armar como una especie de programas para que la gente se acerque a la poesía, pero desde una aventura no tanto teórica, sino más bien directa con el lenguaje, es decir, he hecho antologías y he seleccionado poetas de Latinoamérica y el Perú. Entonces, eso de ahí es un proyecto que estoy armando y ya lo tengo, digamos, planteado para las ciudades en las cuales puedo ir recorriendo, ¿no? Tengo entendido de que este taller que estás armando es personal, o sea, es por iniciativa tuya, digamos. Sí. ¿Y cómo es que la primera vez que hiciste el taller fue en Lima? ¿No? Sí, fue una locura, porque, claro, el taller lo empiezo en Lima, tengo una amiga que es pintora, y ella tiene un espacio por allá, por Lima justo, y entonces con ella abrimos el taller, y tengo, digamos, una primera experiencia, porque yo soy profesor, digamos, he sido profesor durante años, pero mira. enseñar poesía, digamos, a veces mucha gente lo vincula con lo charlatán, ¿no? Hay que ser bastante profesionales para saber qué decimos o cómo lo enfocamos. Entonces, claro, tiene que ser crítico, no tiene que ser un juego nada más. Entonces, este año lancé el primer piloto en Lima y tuve, digamos, una cierta acogida, y eso me impulsó a seguir, digamos, armándolo, pero ya lo quiero armar para todo el país, ¿no? Entonces, llevar la misma idea, pero por cada ciudad. ¿Y el taller que hiciste en Arequipa fue, por cuántos días? ¿Cómo estuvo la acogida por allá? Sí, digamos que estuvo buena, fue positiva, fueron 3 días, Mira. Terminamos igual ahí en un café, en el Café Bohemia, dentro de la misma capital, el mismo centro de Arequipa, y nada, conversando, hablando de poesía, que es un tema que a mí me apasiona, no ahora, no desde ayer, sino desde hace muchos años. Entonces ya he acumulado cierta experiencia con el propio rasgar el símbolo y construirlo también, ¿no? Porque viene por ahí también mi experiencia, ¿no? Claro. ¿Y te animas a hacer el taller acá? ¿En Tacna lo vas a hacer? Sí, Por mañana. Estoy dispuesto a hacerlo, no lo he coordinado, digamos, pero si me hace la oportunidad, yo tengo acá el material, igual lo podemos coordinar y hablar. Claro, Julio, pienso que se me escucha en el retorno, ¿cierto? Ya, ok. Wilmer. Bueno, me traslado acá a la cabina porque alguien tiene que manipular acá la situación. Monitorear. Bueno, Julio, tranquilamente podríamos armar algo aquí en Tacna, ¿no? Si no es un taller, al menos una charla, ¿no? ¿Cierto? Con algunos interesados. Siempre hay acá jóvenes poetas que quieren compartir, que quieren intercambiar, ¿no es cierto?, ideas sobre la poesía y el acto de crear. Claro. Ahora, Julio, en Arequipa me parece que ha habido algunos incidentes, ¿no? Que nos hemos enterado por las redes sociales, ¿no?
Justamente acá Cuéntanos. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos. estoy acá revisando unos comentarios porque nos están sintonizando realmente, tenemos una sintonía grande, ¿ah? Ya, claro. Estamos saliendo en vivo Claro. por las redes sociales. Tenemos a Julio Barco, recién llegó de Arequipa, y queremos escuchar tu versión, ¿no? Porque ya te dejé una serie de comentarios en las redes sociales respecto al incidente. Cuéntanos qué pasó realmente, exactamente qué ha pasado, Julio. Bueno, yo voy a dar mi versión de las cosas simplemente para que la gente que, digamos, me conoce, sabe mi trabajo, digamos, sepa realmente qué pasó, porque me están tildando de muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, me están diciendo que yo soy desdeñoso con la poesía de provincia, algo que, si ustedes ven mi trabajo con lenguajeperú.p, que es una página web que yo estoy impulsando desde enero, que es precisamente para que se descentralice la poesía a nivel nacional. Claro. Entonces, sería paradójico, irónico, que manejara ambas facetas. Esta discusión que tenemos es una discusión que tuve con un poeta puneño, y es una discusión que parte de ideas, simplemente ideas, de gustos, postura frente a poetas. Y yo mantuve el diálogo siempre en las palabras, mantuve el diálogo siempre en las ideas, y en un momento dado esta persona me tiró un puñete. Entonces, me parece que llegar a ese punto es como una falta de respeto, porque tampoco mi plan es ir a las ciudades a pelearme con la gente. Yo quiero viajar por el Perú porque realmente tengo una necesidad de aprender de todo lo que estamos trabajando acá. Somos una gran mesa ahí servida. Entonces, digamos, esa noche me quedé con un poeta que se llama Kelly Vargas, estábamos ahí conversando. También mi plan era también conocer lo que están haciendo ellos en Arequipa, porque así como conozco a Kelly Vargas, conozco a Martín Zúñiga, conozco a la gente de La Chimba, y con todos los he leído, he intercambiado ideas. Entonces, no solamente ahora, sino por Facebook también. Entonces, mi plan era simplemente conversar y pasar la noche como con ustedes acá en Tacna, o como cuando viajé a Trujillo hace poco, ¿no? Una cuestión, digamos, de compartir, de aprender experiencias. Y luego llegaron ellos dos, entonces ocurrió este incidente, ¿no? Que ahora quieren, digamos, justificarlo diciendo que yo he atacado, digamos, la poesía de provincia, algo que no es cierto para nada, digamos. Entonces, ha sido una cuestión de puntos de vista diversos con relación a un poeta que es Alejandro Peralta. Entonces, este personaje me achacó de no haberlo leído bien, y yo le empecé a explicar que había otros poetas, y entonces él entró en una especie como de se cerró, digamos, y yo seguía hablando. Entonces ahí me tiró ese puñete, pues, ¿no? Entonces yo solamente me cubrí porque, digamos, nadie tampoco se metió a separarnos ni nada. Ya, yo, digamos, soy un escritor, soy un poeta, estoy a favor más bien del conversar, no, digamos, no de la violencia como tal, no llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, eso a mí personalmente me puso lánguido, me puso, digamos, me bajoné un poco, porque igual yo viajo también con las ganas de compartir, de aprender. Entonces, yo no quiero hacer escándalos con lo que estoy haciendo. O sea, no me interesa que la gente sepa de mí, digamos, por una pelea en un bar, o sepa de mí porque no sé, hice alguna tontería. Me interesa que la gente sepa de mi trabajo porque estoy haciendo libros, quiero construir, digamos, una obra, quiero también conocer la obra de ustedes. Entonces me interesa el diálogo, me interesa la inteligencia, me interesa que eso sea la poesía, ¿no? Que nos dejemos de poses estúpidas, y que no juguemos burdamente a creer que el arte y la poesía es una cuestión de machismo o de una fuerza. Si no es una fuerza, sí, pero como lo decía Vallejo en su tesis, o como decía Rubén Darío, es una fuerza mental. Entonces, yo creo que por ahí está la discusión. Pero cuando, por ejemplo, digamos, debatimos en un bar, puede ser o en la calle, y de por medio hay alcohol, bueno, siempre hay, porque nunca van a Puede estar pasar de de todo. acuerdo completamente contigo con todo lo que dices, ¿no? O puede pasar cualquier Obvio, cosa, o sea... vamos a discrepar, ¿no? O sea, obviamente, Claro. ¿no? Pero, bueno, yo no justificaría tampoco la violencia, digamos, a ese punto, ¿no? O sea, ¿Alguna vez habías tenido incidentes similares en otros lugares, tal vez en otras provincias, o tal vez en el O en mismo Lima, en Lima. digamos que no contra alguien. O sea, digamos, a mí misma me dicen de todo, porque Ya. yo a partir de un tiempo, digamos, respirar me saca del anonimato. Yo saqué solamente un libro a los 19 años, que lo escribí rápidamente en una noche y se lo mandé a un amigo. Me dijo: esto es un poemario, públicalo como poemario. Entonces jugamos a hacernos un heterónimo. Entonces luego me mantuve en silencio y escribí muchos libros, pensé mucho en la poesía durante años. Pero no lo has publicado nada, No la o sea, publicaba. lo Entonces, tenías que guardar. respirar, digamos, yo la publico, respirar en Lima, y a partir de eso,
llego hasta acá, por ejemplo, ¿no? O sea, yo Claro. tampoco me lo esperaba, digamos, el libro me abre muchas puertas que yo tampoco me esperaba, y a partir de eso, toda la escena de Lima empieza a atacarme. Entonces, yo todos les discuto no hacia la persona, sino con ideas. Y eso es algo que, por ejemplo, gente como Paul Fosay, ¿no? Gente que tiene, digamos, cenáculos literarios no acepta, porque están, digamos, cultivando una forma de actuar que se relaciona más bien a tener tus círculos nada más. Entonces, yo llego a la poesía y busco estos círculos no para relacionarme, sino busco porque me interesa el diálogo que se cultiva, digamos, más allá de simplemente leer y decir qué bonito o aplaudir, ¿no? Ahora me acuerdo, por ejemplo, de Raquel Jorodowski, que es una poeta chilena que vivió mucho tiempo en Lince. Yo me acuerdo que leí sus libros que son hiper místicos, ¿no? Y sencillos, y ella dice, en una parte decía, cuando alguien va a una lectura de poesía, en vez de aplaudir cuando cae el poema, debemos quedarnos en silencio y pensar lo que ha dicho el poema, el poeta. Entonces, esa capacidad de oírnos, esa capacidad de escucharnos, yo creo que se ha ido, digamos, difuminando, perdiendo en lo que ahorita es la escena, digamos. Yo veo que hay una escena hiperagresiva con lo que es diferente, y si uno como yo llega de la nada y se enfrenta a esa escena con ideas, va a ser vapuleado por todas partes. Claro, Entonces, siempre. yo siento un poco eso con relación a mi persona. O sea, yo estoy ahora- seguro de que de por sí este personaje que me agredió en Arequipa ya tenía una inquina contra mí, o sea, no era una cosa que queda de momento. Yo tal vez fui inocente al pensar que eso no iba a derivar en nada. Entonces, fui a conversar con ellos del hogar, porque también me interesa, digamos, generar con la web que estoy haciendo, que es Lenguaje Perú, un diálogo, digamos, más integrado de todas nuestras regiones. De todo lo que es Ahora, el Perú. detalle, Julio, es que así como acá hay una internauta que hace una pregunta, dice, pregúntale por qué se considera el mejor poeta del Perú, ¿no? Entonces, el detalle es que cuando haces declaraciones de ese tipo, evidentemente estás como que estableciendo Provocando, cierta digamos, provocación, a ¿no? otras personas, a otros Y poetas. por ahí es que recibes algunas resistencias y anticuerpos en los No, lugares de a donde hecho, vas, o ¿no? sea, Entonces, la sí. pregunta es, ¿por qué esa frase? ¿Es para llamar la atención o es efectivamente que te consideras así, Julio? ¿O por qué? Eso de soy el mejor poeta de Perú. Mira, yo sé, digamos, dentro de mi propio criterio, sé lo que estoy trabajando, que todavía no he dado todo de lo que es mi talento, digamos. Y si tengo ese amor propio, no es un amor simplemente, digamos, envanecido o simplemente, digamos, megalómano, sino es una cuestión que, que yo manifiesto porque uno como poeta se siente poderoso. O sea, yo creo que ningún poeta que maneje el lenguaje, porque manejar el lenguaje es manejar el sentido, por ende es manejar el diálogo. Yo creo que los poetas tienen siempre ese tipo de valor, pues, ese tipo de autovalor, que yo creo que debemos, o sea, yo lo hago conmigo, en cierto sentido también con ironía, ¿no? Y también con ganas de provocar, evidentemente, pero también lo hago porque siento que en nuestra sociedad no hay un reconocimiento a una obra que uno hace, digamos, que es la poesía. Entonces, siento que de alguna forma, recuerdo, por ejemplo, Bueno, es lo que hacía Valderomar en su tiempo, por ejemplo, ¿no? o el propio Enrique Verástegui, cuando yo leía sus entrevistas, las últimas que publicaba, él tenía siempre una obstinación de decir que era mejor que Nietzsche, mejor que Aristóteles, que su obra Esplendor había iluminado todo. Y yo siento que le decía, no solamente por vanidad, le decía porque justamente el poeta nunca recibe ningún tipo de reconocimiento a un trabajo que en realidad, viéndolo así en todos los ángulos, desde lo educativo, psicológico, filosófico y científico incluso, o sea, ayuda a que los seres humanos nos comprendamos y por ende podamos, digamos, llegar a otro tipo de experiencias. O sea, yo creo que lo que dice Wittgenstein con que los límites de tu lenguaje son los límites de tu realidad es totalmente cierto, porque de alguna forma el lenguaje de la poesía te abre puertas. Es un lenguaje que está usándose desde una radiación que como lo decía hace poco Pessoa, que está indagando cosas de Pessoa, o sea, viene de una fuerza. La poesía es una fuerza, es una energía. Entonces, yo creo que apagar esa energía, apagar esa luminosidad, esa ola magmática, esa lava, yo creo que es, digamos, poner al poeta en la oscuridad, cuando en realidad debería ser lo contrario. O sea, yo creo que la escena de nuestro país es una escena donde la gente no lee mucho, donde la gente se dedica más a hacer lo que es
promoción cultural, ¿no? Gente que se dedica más a, digamos, a armar eventos, cosa que yo valoro mucho, pero si hablamos de poesía, no vamos a hablar de armarte un evento, ¿no? O sea, el que arma un evento es un promotor cultural, el que te hace un buen poema y un buen libro es un poeta, pues, se trabaja el lenguaje. Pero Julio, yo creo que va por ahí un poco lo que estoy... iba a eso, ¿por qué no? También hay otro camino, ¿no? ¿Por qué no dejar que el libro hable por sí solo? O sea, Claro. no hay esa necesidad de decir que soy el mejor poeta del Perú, o que esto, que aquello. Mejor escribir un buen libro, Sí. dejarlo, y es más, es posible que tus contemporáneos o la gente que te rodea o esta sociedad no lo reconozca, pero si el libro es bueno, va a ser rescatado acá, digamos, cuando ya no estemos en este mundo. Yo creo que ya de por sí mi libro ya, digamos, ya mi libro de por sí, mira, que una publicación tenga ya tantas reseñas, Claro. Ni siquiera un año, entonces, ahora, no me envanezco porque también mi libro no habla pues de Julio Barco y con su ego, ¿ves? O sea, mi libro trata de, y si yo digo, por ejemplo, que ser el mejor poeta del Perú me pesa, es porque siento una responsabilidad con el lenguaje que hemos heredado de nuestras tradiciones. O sea, el poeta peruano joven tiene que saber que venimos de una gran masa, un gran flujo que es la tradición. Cargar con eso, cargar con Churata, cargar con Verástegui, o sea, cargar con todo lo que se ha armado en el siglo pasado, de las vanguardias, todo eso, me parece en un sentido en que yo me doy cuenta de que es un trabajo de mierda y grande. Julio. Que en realidad, sí, dime. Sí, dale. Julio, se puede decir también que te sientes identificado con esos personajes, ¿no? Esos literarios como Julio Verástegui, como clásicos, ¿no? Sí, como, de hecho sí. Como manifiestas y como que te sientes identificado, que no que no está muy tomando la importancia de esos poetas, ¿no? Y creo que tú una vez manifestaste que tienes voracidad por saber más. Sí. Y como que ves lo que lees en los poetas actuales, ¿no? Sí. Que es muy simple, tú lo ves así y no tan armado, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, y te puedo hablar de todos un poco, puedo dar opiniones de todos un poco, porque en realidad me gusta la poesía, no es una cosa que yo hago para pararme al frente de los demás y ser su poeta, sino lo hago desde la soledad, ¿no? Desde mi propio, digamos, intimidad en la cual creo. Entonces, si analizamos todo lo que ha sido la poesía peruana del siglo pasado, todos nuestros poetas han sido héroes que han muerto siempre en la oscuridad o en la marginalidad, digamos, desde Guren hasta Carlos Oliva, que serían los dos extremos del siglo. Vemos que hay una constancia en que el poeta siempre termina, digamos, avasallado también porque la experiencia de la poesía como tal, me parece hasta cierto punto que si uno no la controla, es un poder que también te extermina. O sea, yo creo que Octavio Paz no se equivoca cuando dice en un momento, en unas entrevistas, dice que los poetas del siglo pasado más importantes no han nacido dentro de la academia, han nacido fuera de la universidad, han sido en la calle o entre las guerras. Entonces, ¿por qué? Porque el poeta que está en la academia es un poeta que se está midiendo. En cambio, el poeta que está lanzado a la calle es un poeta que está viviendo la experiencia, está con el lenguaje y de ahí es que, pucha, tenemos a Martín Arán, tenemos tantos diálogos que se van tejiendo, ¿no? Ahora, si me gusta Verástegui, no me gusta solamente por su vanidad, sino porque yo creo que Verástegui logra articular un logos que viene de la vanguardia pasada, que tú sabes que la vanguardia de inicios del siglo pasado, de 1900 para arriba, de 1915, donde empiezan a publicarse libros como Trilce, etcétera, o sea, van a configurarte un logos que quiere atacar con la sociedad, que quiere meter la vida y el arte, quiere combinarlas. O sea, no solamente escribir algo bonito para que te den likes, sino es escribir para provocar ciertos incendios o para provocar ciertas miradas. Entonces, yo creo que Verástegui, frente a todo ese juego de posturas y todas esas puertas que se abren, Verástegui logra articular un cosmos muy parecido a lo que Hegel plantea, por ejemplo, cuando Hegel habla de llegar a cierta autoconciencia que viene a ser del amor al conocer. Verástegui lo acrisola en un concepto que se llama el dios crisol, ¿no? Entonces, Verástegui es una especie de monje que logra dominar saberes, ¿no? Porque logra un diálogo profundo con las cosas. O sea, yo también creo que eso también viene de un diálogo que yo leí una vez, algo que decía Westphalen en un libro pequeño que se llama El rezo de la diosa Ambarina, donde él, o sea, ustedes saben que Westphalen publica 2 libros, luego tiene un silencio, y luego publica un libro pequeño de pensamientos. Y Westphalen dice que el poeta es una especie de chamán. O sea, los grandes poetas son como chamanes del lenguaje que logran dominar, en cierto sentido, el código con el cual nos expresamos de una época, y si son tan buenos rompen con su tiempo. Yo creo que Verástegui rompió el tiempo y su diálogo es tan profundo que pues puede articular, digamos, diálogos con la tradición, digamos, medieval, aristotélica, etcétera, o puede articular diálogos con Marcuse, o con todo el pensamiento francés, como Julia Kristeva, Roland Barthes, o puede articular con toda la propia literatura peruana. Entonces, llegar a ese tipo de cosmos es lo que me gusta de Verástegui. O sea, me permite ver, o sea, yo creo que a partir de Verástegui yo siento
que mi voracidad como lector y como escritor no es tan demente, sino que había alguien más que era como yo, y me siento un poco como él también, o sea, de escribir mucho, de leer mucho, entonces siento que Verástegui me da esa... Julio, esta pregunta va justamente encadenado con lo que tú estás comentando respecto al tema de la tradición, ¿no? Pero es una tradición riquísima en el Perú. Eso digo, desde sí. la época de la vanguardia, luego en los años 70 con Hora Cero y demás. Y de 50. Entonces también. yo veo en Respirar, por ejemplo, fuerte presencia de esa estética, ¿no? Conversacionalista, etcétera. Claro. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Hasta qué punto pesa ese tema de la tradición? Casi quizá como un lastre, ¿no? Porque hay mucha crítica al respecto, ¿no? Ciertos poetas de Lima, de la escena limeña, sobre todo los, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Los sub-25, en fin, ¿no? Ya. Como que no concuerdan mucho con el tema de la tradición, etcétera. ¿No? Pretenden efectuar un acto casi parricida incluso. Yo creo que Pero, eso es una así. En tu opinión, digamos, ¿crees que el vaivén actual de la poesía se mueve entre respeto a la tradición o al menos, digamos, seguir esa línea, ¿cierto? Digamos, no tanto el respeto, sino el hecho de conocer, de sentirse parte de una gran tradición, y lo otro que sería como desvincularse, ¿no? Claro. ¿Cómo ves la situación? ¿Por Mira, dónde va? Y a mí me impactó mucho un librito que se llama Los hijos del Limo, de Octavio Paz, que me lo leí como 3 o 4 veces tomando apuntes, porque en ese librito Octavio Paz reflexiona sobre la tradición de la ruptura. Él nos cuenta que ya a partir de la modernidad los poetas van a romper siempre con el anterior esquema que se plantea, ¿no? Realistas con románticos, etc. Entonces va a haber un intercambio que va a ser justamente la dialéctica de la modernidad. Pero me parece que esa guisada con tu época anterior no la puedes hacer sin conocerla. Me parece que ese es el gran error de Sub-25. Mira, yo creo que Sub-25 articula lo que es lo sentimentalito, pero como no conoce su realidad, no conoce su realidad poética, su tradición poética, su manera de mostrarlo al mundo es solamente una manera superficial, es una manera, digamos, solamente que queda en las canciones pop o en una onda de ser siempre adolescente. Cuando tú quedas solamente en eso, yo creo que haces un producto que es mucho más, digamos, reciclable. En cambio, si ellos se hubieran armado, porque ellos en su lista mencionan a poetas que me parecen muy importantes ahorita en escena, como Willy Dávalos en Cusco, o como J.C. Medina, que es alguien que yo respeto bastante, o también el propio Montufar. Toda esa gente tiene una poesía que ellos pudieron haber articulado de otra manera, pero ellos arman su estética en base a cosas norteamericanas, que tampoco es que sea la cúspide, sino es parte de otras escenas que también existen. Entonces, yo creo que ellos, al menos, yo respeto el trabajo intelectual de Valdivia. Me parece que igual, sentarte a leer un poema por otro poema es una chamba que nadie hace casi, pero creo que la forma en la cual venden este tipo de poesía es una forma bastante superficial, que se queda solamente en sus pequeños círculos. Ese es el problema. Entonces, termina siendo una cuestión que pudo haber dado más, pero que se ahoga porque no conocen tampoco lo que se ha experimentado. Entonces, si tú no digamos, tienes esa experiencia con libros, digamos, vas a darte cuenta de lo frágil que son sus estructuras de poesía. Es que hay que aceptar que el lector de poesía es un lector muy exquisito, es un lector muy, muy reflexivo, porque justamente la poesía nos ayuda a atomizar ideas profundas. Por ende, el que lee poesía no es que sea pues, solamente inocente o ingenuo, es una persona lúcida. Roberto Juarros decía que debemos unir la inteligencia con la sensibilidad, ¿no? Yo creo también un poco eso. Entonces, si te quedas solamente en lo superficial o en la sensibilidad y no articulas lo que existe y niegas ese pasado, yo creo que no vas a poder hacer algo que tenga solvencia, ¿no? Entonces vas a quedarte solamente en pequeños fantasmas, en pequeñas imágenes de neón, ¿no? Que se relajan frente a la experiencia de otros. Y eso es lo que todo el mundo tocó, ¿no? O sea, Bruno Pola, Irigoyen, toda la gente les atacó justamente eso, ¿no? O sea, el haber sido parricidas, pero de una manera demasiado boba, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Evidentemente todos estos poetas, por ejemplo, contemporáneos digamos, de 20 a 30 años están publicando libros, pero también en búsqueda de descubrir un nuevo estilo. Lo que todo escritor, poeta quiere es encontrar un estilo único, no copiarlo a nadie. Bueno, pero se empieza no copiando, podemos copiar a Verástegui, podemos copiar a Rimbaud y otros poetas, a Bukowski, pero al final lo que alguien quiere es encontrar el propio estilo. Claro. ¿No? Que nadie más haya escrito en ese lenguaje, digamos. Sí, claro. Y es lo más complicado, pues, ¿no? Porque Claro. es fácil Y limitar, es lo que buscamos todos. Pero te animarías a lanzar nombre de poemarios o libros de poesía actuales que te hayan marcado más o menos.
Leíbles, digamos. De toda mi generación, yo salvaría simplemente a Chumbile, a Montufar y a... ¿Cómo se llama su libro? Chumbile, Mashka, Montufar, Apurima, Radio Poder, y JC de Medina, Hablemos de mí mientras las hormigas devoran el sol. Ya. Y me parece que es lo más interesante que se ha escrito desde digamos, de lo que es nuestra generación. Claro, de nuestra O generación. sea, son libros en los cuales yo me siento, digamos, o sea, me toca, me dicen cosas. Los otros poetas me parecen interesantes también. También me gustaría también rescatar a un poeta que yo creo que es nuestro Lorca, porque tiene una sensibilidad muy profunda, muy rabiosa, y es casi surrealista como Lorca, un poeta de Nueva York que se llama Eduardo Borjas, que tiene un libro que se llama Tren de Lemberg, que es un libro que es una especie de viaje apocalíptico sobre la ciudad de Lima, y él tiene una sensibilidad natural, tiene una sabiduría también para hacer poesía. Entonces, yo creo que por ahí, entre esos autores, me parece que hay cierta, no sé, digamos, hay obra, ¿no? Y esos títulos que me mencionas, o esos poemas, o esos poetas, lo podemos encontrar en En Lenguaje Perú. en el lenguaje Perú. Hace poco, por ejemplo, subí el libro de Chumbile, Mashka, que es un libro que creo que él escribió hace como 6 años, me parece. Y sí, se lo pueden bajar por ahí. Ese libro está ahí de manera virtual. Y bueno, en realidad en Lenguaje Perú también tenemos como unos 10 libros ya que se pueden descargar. Y Libremente, o sea, sí. libremente, ¿no? Mi plan es llegar a tener ahí toda la escena tal vez, ¿no? En algún momento. Porque tampoco, esta página web tampoco es mía, digamos, en un sentido en que yo también he pensado, digamos, que sea para todos, ¿no? O sea, que cualquiera pueda participar en la web y que de repente en algún momento, si una fundación le interesa lo que estoy haciendo, que la fundación lo tome, porque esta página web también viene de que yo soy muy fan de una página chilena que se llama Memoria Chilena, que tú entras a esa página web y te das cuenta cómo en un país vecino valoran la poesía y todos los poetas están respetados, o sea, digamos, igual hay indiferencia entre la gente, ¿no? Pero hay una web donde tú puedes bajarte libros de Enrique Lin, libros de Eduardo Milán, libros de, no sé, de varios autores. ¿Y por qué en nuestro país no hay eso? O sea, ¿por qué no tenemos esa ventana? Yo creo que un intento lo tuvo Alex Alejandro Vara con una página que se llama Literatura Peruana en PDF. Ya, esa página, un poco también, digamos, esa página y Memoria Chilena son las que me hicieron reflexionar, y también mis viajes que hice el año pasado, porque el año pasado salí de Lima, me fui a Cusco, Ancash, vine por acá, por Tacna, estuve también por Chiclayo, estuve también por Andahuaylas, me quedé en la casa justo de Medina, casi un mes, y dije, pucha, o sea, las regiones no estamos comunicadas, y justamente ahorita que tenemos la revolución del internet, que nos permite, pues, yo pongo acá ahorita algo y lo puede leer cualquier persona que esté conectada. Entonces digo, ¿por qué no generamos un diálogo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Que son también invisibles. Entonces, yo creo que las editoriales todavía como que están siempre armando también desde sus criterios personales, pero yo creo que necesitamos una mesa más amplia, ¿no? Entonces, Lenguaje Perú es esa mesa donde me interesa que cada región, cada poeta, cada parte del Perú se pueda visualizar. Entonces, podamos hacer todo un cosmos. Y además, no solamente me quedo ahí, porque ya tengo pensado para fin de año hacer algo que les voy a contar a ustedes, que es un proyecto que tengo porque también me interesa no solamente quedarme en poner por internet, también me interesa llegar al papel. Y por eso es que para fin de año voy a sacar una triple edición de Lenguaje Perú, de una antología, con todos los que están siendo publicados en Arequipa, en Lima y en España. En España va a ser publicado con un amigo que es de Chiclayo, que también es un gran amigo con el cual converso con él a menudo, y él va a sacar el libro, esta antología de Lenguaje Perú, que va a ser distribuido por toda Europa mediante Amazon. Entonces mi plan es hacer que Lenguaje Perú también vote al año, arroje al año un libro que tenga, digamos, sean como documentos de la época, ¿no? Porque también pienso que no solamente se trata de publicar, sino generar criterios, generar diálogos. Y por cada región me interesa poner 3 autores nada más. Pero para que no haya, digamos, una cuestión arbitraria, voy a generar también un consenso de críticos que quieran también integrar este proyecto y que puedan, digamos, sumar sus puntos de vista, para que no sea, digamos, solamente de nuestro propio... Porque tengo un equipo, el Lenguaje Perú es un equipo. Ya. Julio, Dale. Julio, muestras bastante experiencia en este ámbito. Tú que has estado en diferentes lugares, ¿cómo ves el destino de la poesía, de la literatura, con la generación actual? ¿Cómo sientes que Yo siento va a ser un futuro? A mí lo que me interesa es que la gente despierte, me interesa que el joven que me está escuchando, que nunca ha leído nada, o sea, si decide ser poeta, que sea valiente. No lo digo para, digamos, cobrar un tipo de postura, sino porque en realidad el poeta tiene que enfrentarse a todo siempre. Yo veo que nuestros poetas jóvenes están perdiendo esa calidad, ese orgullo de ser poeta, porque, o sea, venimos de una gran tradición, venimos de grandes voces. Entonces, yo cuando pienso en la poesía, pienso en aquel joven que un día decide serlo, decide contra todo, porque
tu papá, tu mamá de repente quieren que tú trabajes rápido, que tú te metas rápido a este sistema post-capitalista que estamos viviendo, ¿no? Y la poesía, déjame decirte, amigo, es una cosa que sobrevivirá a ese sistema. O sea, porque la poesía no la creó el capitalismo, es una cuestión que ya estaba desde la dinastía Tang, ya estaba desde que el humano adquiere la capacidad de usar símbolos y transmitir cosas. Entonces, yo veo que los poetas están perdiendo un poco ese coraje. Y yo creo que los poetas no deben perder ese coraje de enfrentarse a su tradición, de generar libros que sean importantes, de viajar, de conocer. Hay una renuncia a esa unidad entre poesía y vida, ¿no? Que me parece que en los poetas que yo más admiro siempre estuvo muy marcada, ¿no? Inostroza, Oquendo de Amat, Vallejo, el propio Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, el propio Churata, el propio Watanabe también. O sea, por ejemplo, ¿no? Una vez leí que Watanabe, cuando empezaba a hacer sus primeros libros, era taxista, ¿no? Pero lo hacía porque quería tiempo para poder escribir, ¿no? Entonces, su objetivo era hacer su libro, hacer su literatura, ¿no? Entonces, esa renuncia, yo siento que no la tenemos los poetas jóvenes y es la que nos falta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que levantar otra vez la espada de nuestra poesía. ¿Por qué? Porque esa espada, o sea, porque el peruano de repente no puede construir ahorita, no podemos mandar de repente a gente al espacio, ¿no? Que sería lo idóneo, ¿no? Y tampoco hay una política peruana que nos invite a que el joven haga ciencia en todas partes, porque debería ser también eso. ¿Por qué en Estados Unidos la creatividad es tan importante? ¿Por qué? Porque ellos, en base a su creatividad, logran vender películas, logran vender ropa, entonces, ¿por qué peruano no puede tener ese talento? Yo creo que ese talento lo tiene el peruano, pero como no tiene los espacios, lo plasma en su arte. Entonces, el arte de la poesía en nuestro país es algo curioso, porque hemos generado diálogos que nos hacen dialogar con cualquier país, siendo un país, digamos, con todo lo que nuestro país es, ¿no? Un país que tiene un poder que niega, digamos, la posibilidad de una equidad social, que no hay ningún proyecto para país a futuro, que cada gobierno que entra hace lo que quiere, que toda nuestra agenda política siempre está marcada por la iniquidad, por los malos gobernantes, por el robo, la corrupción. Entonces, frente a eso, el poeta está viviendo. El poeta no es un ser que está enajenado. El poeta, como decía Gonzalo Rojas, está en la realidad, consume realidad, respira realidad. O sea, y ahí escribe. Entonces, no es una cosa que estás enajenado, estás en la nube volando, o te fumas un güiro y escribes. No, es una cosa lúcida. Y yo rescato mucho la lucidez de los poetas, como la de Martín Adán, que en un momento dado dijo, yo soy un gramático. Entonces, ningún poeta del siglo pasado, con su alto valor que tuvo, ha sido respetado. Y eso es lo que a mí como escritor de este siglo, me interesa, digamos, no perder, ¿no? No perder esa gloria que también puede ser la poesía, ¿no? Y que digamos, muchos medios la eclipsan, ¿no? Entonces, uno tiene que enfrentarse contra todo eso. Entonces, la poesía creo que es un acto valiente dentro de todo ese juego, ¿no? Que es la sociedad, que es la familia, que es la vida de ese Sí, pero lo tiene difícil también, ¿no crees? Porque es obviamente, sí. lo que estábamos manifestando está relacionado también al pesimismo que llevamos cargando desde siglos atrás. Sí, ya sí. es como una enfermedad prácticamente. Pero y que la poesía enfrenta eso es Pero un drama. es que tiene que ser así. Mira, yo ahorita me venía leyendo sobre la vida de Horacio Ceballos, que es un profesor, digamos, que creó el SUTEP y articuló demasiado movimiento. O sea, siempre va a haber pesimismo, pero me parece que importa más mostrarnos valientes contra todo. O sea, por ejemplo, lo que dice Dylan Thomas, dice, lucha contra la luz de la muerte, ¿no? O sea, no cedan ante la muerte, ¿no? No nos entreguemos tan fácilmente a la muerte. O sea, que nos vayamos a la oscuridad y al silencio total, pero arañando el lenguaje, escribiendo libros que nos boten a otros diálogos, armando grandes cuadros, haciendo grandes obras de teatro, impulsando la educación del país. O sea, yo estoy por ahí. Y si leen mi libro Respirar, también hablo un poco también de eso. O sea, también un poco también en Respirar hay un intento de reconstruir toda esa energía que se pierde, digamos, en lo que tú llamarías pesimismo, que obviamente también, pues, he leído a Cioran, he leído también a Schopenhauer y todos esos pesimistas, pero bueno, o sea, somos latinoamericanos, no vamos a quedarnos con lo que decían esos tíos y vamos a ir en base a sus reglas. Como decía, por ejemplo, este aforista Lichtenberg, decía, o sea, cuando leemos a los griegos no lo leemos para pensar como para ser ellos, sino para aprender a pensar. O sea, hay que aprender a pensar y no quedarnos en los postulados y que nos hacen languidecer, ¿no? Entonces, obviamente que tampoco, pues, todo va a ser optimista, ¿no? O sea,
la vida diaria es terrible para todos, ¿no? No solamente para el poeta, sino para el que se levanta y es taxista, o para que ahorita está, digamos, no sé, trabajando en una obra, o para el profesor, ¿no? Yo creo que el profesor también tiene una... Entonces todos cargamos un poco con eso, ¿no? Entonces, frente a eso me parece que yo me opongo, yo lucho. Yo en Lima creé un festival, que es un festival que está en los barrios donde yo vivo, porque yo vivo en un barrio donde no hay bibliotecas, donde la gente no lee, donde tampoco se impulsa, digamos, la actividad de poesía. O sea, no hay ningún taller de poesía ahí. Entonces yo ahí armé un festival que se llama Poético Río Hablador. Yo junté a dos amigos, les comuniqué mi idea, pero no solamente viene de ahora, viene desde que entré a la universidad. Cuando yo entré a la universidad formé un grupo que se llama Tajo, pero yo tenía la idea de formar Tajo ya. Cuéntanos O sea, sobre Tajo, Julio. Tajo o sea, digamos, yo tengo 16 años, entonces me estoy preparando para entrar a la universidad y de pronto voy al frente de mi casa, yo estaba viviendo en Breña con mi abuelo, y entro a internet y de pronto no sé cómo, pero llego al manifiesto de Hora Cero. Yo no sabía nada de Hora Cero, no sabía quiénes eran, nada, pero llego a esa parte que dicen cosas que no deben olvidarse, ¿no? Que es como una especie de 20 puntos donde Juan Ramírez Ruiz te invita a ser poeta, ¿no? Pero desde la mirada del trabajo continuo, desde la mirada de la lucidez, etcétera. Entonces yo digo, pucha, qué bacán. Entonces también quiero crear algo así. Pero también viene también de que, por ejemplo, en la academia, cuando me estaba preparando en la academia, también generé un pequeño grupo. Y también en mi colegio, o sea, digamos, era una consecuencia. Entonces, cuando ya llegué a la Villarreal, lo primero que hablé en los 10 minutos que estuve ahí en la universidad fue con un pata, le pregunté, ¿te gusta leer? Dijo, sí, ¿qué has leído? Le digo, ya. Y ahí empezó mi primer diálogo. Y a partir de ese primer diálogo, a la semana, creé el primer mural de mi facultad. Y dije, ¿sabes qué? Todos trajeron sus poemas, hay que pegar. Entonces la gente trajo sus poemas y de todos los que trajeron, formé el primer grupo, que no fue Tajo, sino se llamaba Bao. Bao, y luego Bao se rebobinó y nació Tajo. Y cuando nació Tajo, ya nos juntamos con un grupo de amigos, como por ejemplo Antonio Chumile, Omar Líbano, Roberto Bermúdez, Renzo Quirós, Nelsi Kemarli, Prino Go. O sea, éramos unos 15, 14 personas entusiastas que nos gustaba juntarnos, hablar de poesía, leer, criticarnos. Y pues, la primera edición de Tajo es una edición bastante precaria, básica, pero sacamos como unos 10 ejemplares. También viajamos a provincia. Es más, armamos un festival que se llamó con el poeta Rafael Mejía también, que también se integra a Tajo, que eres un decimista importante, porque él también nace del pueblo, o sea, nace de espacios donde no te dan libros, donde tú tienes que, digamos, luchar contra todo para hacer tu obra. Y junto a ellos también hicimos un festival que se llamó Chicle, Cigarrillo y Poesía. Nos fuimos a los mercados a leer poesía, tuvimos 4 jornadas de eso, entonces teníamos ese rebato. Cuando ese rebato se acaba, Tajo se separa, porque también allá habían peleas internas, habían discrepancias internas, cada quien se pone a hacer su obra mediante el silencio. Pero yo creo que en Tajo ya estaba un poco lo que ahora hago, ¿no? Que es poético revelador, o mis talleres que quiero llevarlo por todo el Perú, o de repente lenguajeperú.p, ¿ves? O también por internet también tengo mi canal para que escuchen poemas que yo grabo, que se llama Poético Río. Entonces, me interesa impulsar el arte de esa manera. Al margen de lo que digan los demás, al margen de que la gente se ría, de que me quieran loco. Sí, pues soy loco, o sea, soy loco, pero soy un soñador, pues, ¿no? Y si muero loco, y si muero de repente escribiendo, moriré escribiendo, pero es lo que quiero hacer. Prefiero estar así, digamos, con esa rabia y esa cordura que es para mí, pero me parece más consecuente con lo que yo soy, con lo que yo creo que debe ser la vida. Entonces me parece necesario empezar, digamos, a practicar esa desobediencia, ¿no? Pero Julio, tú que has viajado por los diferentes lugares del país, y siempre te he visto, bueno, hablas de poesía, todo, pero ¿qué hay otros, digamos, novelas, cuentos, ensayos? ¿Cómo es esa cuestión? También, yo lo de todo. O sea, yo empecé leyendo novelas. Mira, cuando era chibolo me leí, pucha, como un montón de novelas. O sea, yo empecé leyendo novelas de 100 páginas. Pero también escribiendo novelas. También tengo cuentos también escritos. También tengo ensayos y cosas así, ¿no? Entonces, ¿y has conocido a gente, digamos, que haya publicado cuentos, novelas? Sí, claro, sí. Por ejemplo, cuando era chibolo, conocí al escritor Alberto Fuguet. Fui con mi papá, me llevó a la feria del libro y yo en esa época tenía 15 años y era fanático de ese autor. Me había leído sus 8 libros y le dije, ¿sabes qué? Y dije, Alberto, tú en el libro que se llama Por favor, rebobinar, creo que se llama. O sea, él tiene un personaje ya que luego lo usa en otro libro. Y le dije, este personaje que tú inventas en tal novela aparece en otra novela. Y dije, sí, tienes razón, me dice. Y me firmó una cosa que decía, para Julio que entiende todo, ¿no? Y luego él me recomendó leer, por ejemplo, Andrés Caicedo, ¿no? Antes de que Caicedo sea todo un boom, ¿no? Y entonces yo llegué a Caicedo por Alberto Fuguet, yo lo conozco en Perú, entonces
De hecho, conozco muchos narradores, conozco muchos poetas y también ensayistas, o sea, no solamente estoy metido en la poesía. El tema, Julio, de la pregunta de Enrique, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? A ver. Quizá él quiere saber si tú también entras en materia narrativa como creador, ¿no? Si escribes, estás preparando cuentos, alguna Mira, novela quizá, ahorita y estoy- también, sí, esta ya es una pregunta mía, claro. si así como has hecho hace rato una especie de ranking de los poetas de tu generación que consideras los mejores, también puedes hacer lo mismo con narradores jóvenes del Perú. Ya, es que, mira, yo, digamos, tengo un bagaje de narradores, pero que no son de esa generación, sino son de una generación anterior. Por ejemplo, yo leía... O sea, de los actuales no salvas a nadie. Es que tampoco los he leído como para dar Entonces una no opinión. estás muy O sea, enterado de yo lo sé que se publica sé- en narrativa Sé la actualmente. narrativa del 2000 al 2010. Por ejemplo, me leía Carlos Torres Rotondo, Luis Hernán Castañeda, Iván Tais, Estampuero, Cueto, toda esa gente. Bueno, toda la manchita de Lima, ¿no? Ya, Digamos, a todos los he leído. ya, También, pero en provincias y toda esa nota. de provincia, por ejemplo, me interesa mucho este autor, bueno, varios en realidad, ¿no? Osvaldo Reynoso, que es mucho más antiguo, pero digamos, modernos como tal. No podría darte una opinión porque necesitaría pensarlo un poco más, ¿no? Entonces lo que dice Enrique tal vez es que tiene razón, porque tú estás demasiado embebido con la poesía y como que no te has interesado mucho por la producción narrativa última, digamos, ¿no? De los jóvenes. Me gustaría de la generación última. digamos, Entonces yo te recomiendo, por ejemplo, aquí darle un en respiro. el sur, por ejemplo, acá hay muy buenos narradores. Claro. ¿Ah? tú hablas de uno, ¿no? De hecho, te voy a alcanzar unas antologías que hemos publicado acá en Tacna, Chévere, incluso chévere. en Puno también. Entonces, en narrativa, ¿tú tienes algún proyecto, Julio? ¿Estás, Sí. digamos, paralelo? Porque, claro, uno ve tus posts y constantemente estás anunciando, ya tengo un nuevo libro, ya estoy preparando esto, lo otro. Sí, sí. ¿Es floro eso o realmente...? No, o sea, aunque les parezca, aunque les dé risa, todo lo que digo en mi post es real, porque me parece que uno no debe jugar a ninguna máscara, ¿no? Soy como Ok, soy. entonces cuéntanos un poco sobre los Tengo títulos. un proyecto narrativo, porque también, digamos, yo me leí casi todas las novelas de Vargas Llosa de adolescente, de Bryce también, de muchos autores que son como los clásicos, también, por ejemplo, de Miguel Gutiérrez, ¿no? Kimper me parece una novela interesante, política y todo, ¿no? Entonces, también tengo también interés de hacer narrativa, pero hacer como trilogías, antologías. Y de hecho que ahorita tengo ya un libro inédito que es como que la primera parte de un proyecto que tengo que es más ambicioso, que todavía no sé dónde publicarlo, estoy, digamos, viendo si lo puedo mandar a alguna editorial, pero es un libro que es como una especie de casa de cartón, pero desde mi propio punto de vista, ¿no? Desde mi propia experiencia. Pero sí, o sea, yo en realidad empecé escribiendo narrativa, tengo hartos cuentos, tengo también hartos diarios, es algo que me suele... Pero sí, Wilmer, la poesía me desborda, o sea, la poesía es lo que me hace vivir, la narrativa la puedo Creo que vivir, tú estás pero casado con la poesía, Julio, ¿ah? tengo una relación, digamos, Y si un día la dejas, hermano, creo que ella te va a Sí. buscar y te va a hacer algún tipo de acto cruel. Sí, no, o sea, es una relación fuerte, sí. No puedo evitar confesar. No la eso. traiciones. Mira, Julio, ¿te parece si leemos algunas preguntas? Porque han estado llenando acá los mensajes algunos amigos, incluso creo que un profesor tuyo de la primaria te manda saludos, Jorge Cárdenas, ¿no? Saludos a Julio desde Lima, Jorge Cárdenas, su profesor de tercera, Claro, sexta y claro. primaria, desde donde ya se iban advirtiendo sus condiciones de liderazgo, ¿no? Ah, mira. Luego, Alex Manuel Suyo Martínez dice, saludos a la distancia, Julio, cuídate, habla sobre la estética que manejas. La poesía no es una competencia. Y Hernán Roque Esa dice buena pregunta. A ver, dale, que respire un poco y que hable un poco más pausado, dice. un poco acelerado, Julio. Es Pero, muy pues, eléctrico, es el parte del agitado. carácter, el hombre, sí, lo Sí, conoces, es sí, un apasionado. Julio es un apasionado, ¿no? Ajá. No sé si hay alguna otra pregunta que quieras leer, Enrique. Yo tengo una acá, o en todo caso un saludo de Valeria Terán, ¿no? Desde Bolivia. Ah, vaya. Ella considera que te estamos atacando con unas preguntas parcializadas. No, nada que ver, nada que ver, ¿no? Tratamos un poco de darle a Julio el micrófono para que él pueda expresarse, porque es un poeta que está viajando, está haciendo cosas y es un apasionado, ¿no? Solamente eso para Valeria Terán. Luego, Pablo Chuquín, a quien sí conocemos, ¿no? Es un joven intelectual aquí de la localidad, ¿no es cierto? Muy inquieto él. Y pregunta, ¿qué opinas de la poesía millennial, no? Esa es la pregunta. Bueno, por ahí, hasta ahí creo que ya puedes contestar, creo, esas 2 o 3 preguntas, Julio. Eso que me dice Sí, dale, Julio. mira, Acércate un poco más al micro, eso es lo que me piden acá. esto me parece a mí bastante importante porque es una cosa muy, que a mí me pasa cuando digamos, cuando entro a este colegio donde conozco. Para mí es fundamental este profesor en mi vida, digamos, es Jorge Cárdenas, a quien yo admiro, es un profesor muy apasionado con su carrera, que viajó por Francia, que también hizo sus estudios de matemática y que
a mí me sacó una obra que me cambió la vida, que es la obra Al pie del acantilado, que yo no leía casi nada para esa época, y yo lo leo casi a regañadientes, pero quedo fascinado con el lenguaje me embruja, me enamora el lenguaje, porque es un lenguaje que te mete a ese mundo y te abre otros mundos. Entonces, yo creo que el papel del docente es muy, muy importante. Yo vengo de una familia de profesores, yo admiro a los profesores, creo que la lucha del país también es una lucha sobre la educación, es una lucha sobre entender el papel de la educación, defender al niño, defender a la niñez, la infancia, digamos, no de abandonarla simplemente. Entonces, también ocurre que el profesor Jorge Cárdenas, por esos tiempos, nos manda a comprar un diario. Entonces mi abuela me compra mi diario, pero como era un diario que tenía la portada de una niña, mi abuela le pega una foto de Goku, ¿no? De Dragon Ball GT. Y ese diario es mi primer texto, las primeras cosas que escribo. Ahí escribía como diarios, lo que me pasaba, lo que comía, lo que miraba. Y luego no sé por qué empecé a hacer acrósticos. No sé, una chica me gustaba y ponía su nombre, Amanda, y ponía su nombre y ponía cosas que sentía, pero me nacía natural. Y luego también me acuerdo que por esas épocas me gustaba mucho poner títulos a cuentos que iba a escribir, pero nunca los escribía. O también jugar a de repente armar revistas de mentira, ¿no? O sea, armaba mi revista y ponía editorial, juegos, entrevistas, pero nunca las terminaba de hacer, pero tenía ese interés. Entonces, cuando estos cuentos llegan a mi mente, llegan a mi propia experiencia, me abren mundos que no han cesado de abrirse. Yo creo que lo más bonito de la poesía es que la poesía es un viaje que si tú te mantienes despierto y autoconsciente, vas a poder seguir explorándolo. O sea, la poesía es un viaje para mí. No es una cosa de que escribes de 4 a 2 y luego vas... No, sino es un viaje que en cualquier momento algo te puede llevar a un poema. Hay que estar atentos. O cualquier texto te puede llevar a otra idea que tú no pensabas. Entonces, yo creo que ese itinerario lo entienden muchos poetas, ¿no? Digamos, desde Cavafis, que dice, cuando emprende su camino a Ítaca, pide que tu camino sea largo y lleno de aventuras, dice, ¿no? Dice, y no hallarás lestrigones si tu pensamiento es alto, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una finura también en el pensamiento poético. No es una vulgaridad la poesía, es un arte que nos invita a llegar a otro tipo de decires. Entonces, yo creo soy bastante agradecido con el trabajo de ese profesor. Para mí fue importante esa lectura de Rivero porque me permitió hablar, me permitió comunicarme con los demás, me permitió también practicar la palabra y tal vez estoy aquí también por eso, ¿no? Y en realidad yo saludo al profesor donde se encuentre. Él también estuvo cuando presenté mi libro en el centro de Lima, cuando estaba leyendo, lo vi con su hija. Yo estoy agradecido con su trabajo y lo seguiré estando, ¿no? Bueno, y la otra pregunta era, ¿qué opinas de la poesía millennial, no? Según Pablo Chuquín, esa es su pregunta. Que por cierto dice que te está esperando, te va a alojar en su casa como la otra vez. Un tipo muy hospitalario. Saludos para Pablo Chuquín, por cierto. Saludos, sí, me parece que lo que me gusta a mí de Tacna es que en Tacna los intelectuales de Tacna, los poetas de Tacna, la movida tacneña es una movida de gente que conoce mucho, que lee mucho. Wilmer, por ejemplo, es un gran lector. No creo que nadie en el Perú conozca más de Churata que, bueno, pero Wilmer tiene una gran colección. Es una apasionada de Churata. Está difamando. Pregúntale cualquier tema, Wilmer te va a responder. Churata, igual, Enrique. O sea, yo siento que hay algo embrujado en Tacna que me gusta y justamente creo que este joven también es parte de ese deseo de aprender, ese deseo de formarnos, ¿no? Julio, a propósito de Churata, bueno, todo el mundo me dice churatiano. He leído por ahí que, para volver un poco al tema, porque nuevamente están preguntando, ¿no? ¿Qué onda? O sea, todo surgió en torno al tema de Gamaliel Churata, el tema de la discusión con este poeta arequipeño o puneño arequipeño. O sea, nace a partir de que me dice, o sea, ya de por sí cuando ellos llegan hay un interés de decir que lo que se hace en Lima es mediocre, ¿no? O sea, ya de por sí ellos tenían esta actitud. Es como que inexorablemente, o bueno, como yo era el único limeño ahí, como que me caía a mí ese ataque, ¿no? O sea, directamente, bueno, está bien. Pero luego de ahí nos pusimos a conversar de poesía y llegamos al tema de Churata. Y me dijo, a ver, dime unos versos de Arturo Peralta, ¿no? O de el otro hermano. De su hermano, Alejandro. Alejandro Peralta. Entonces, o sea, digamos, a partir de eso empezamos a discutir y se nos fue de las manos. Entonces, yo en un momento, digamos, pensaba tampoco atacarlo y ahí vino la agresión, ¿no? O sea, nace a partir, digamos, de un diálogo exactamente poético, pero yo creo que tampoco se justifica porque a la larga, o sea, no vamos a andar por ahí peleándonos porque sí o no. O sea, yo creo que de repente es divertido para leerlo, pero cuando te cae a ti o cuando le cae a tu hermano, tu hermana, o le cae a tu mamá, etcétera, o sea, no es nada divertido, ¿no? O tampoco es algo para
celebrar, ¿no? Entonces, yo creo que también va un poco por ahí el asunto, ¿no? Sobre Ah, todo porque mira somos tú. poetas, ¿no? Digamos, podemos llegar a un diálogo diferente. Entonces, yo creo que tampoco no estoy yéndome a las ciudades o a los lugares del Perú Tú simplemente no para... vas en plan de boxeador ahí, No, yo quiero conocer, Arequipa, yo quiero Tacna, conocer, quiero los aprender lugares que cosas, quiero vas. escribir, digamos. O sea, eso es lo que me mueve, ¿no? Bueno, me llamó la atención esa parte, ¿no? Cuando mencionaron en un comentario de que todo surgió en torno a unos versos de Alejandro Peralta, en fin. Bueno, pero dejemos de lado este tema, ya hemos tocado suficiente, ¿no? El tema del incidente en Arequipa. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo se está moviendo tu libro Respirar, ¿no? Que es actualmente el libro que todavía está, es el último que has publicado, ¿no? Sí, Entiendo que tienes en preparación otro, y sí. justamente hay una chica, la misma chica de Bolivia, que dice, ¿no? ¿Dónde se puede, para cuándo llega a Bolivia, dice tu libro Respirar, si hay Te alguna esperan en Bolivia, planificación, Julio. si O hay sea, una posibilidad de presentarlo sí, allá en Bolivia, Claro. ¿no? Entonces, cómo se está moviendo Respirar y el próximo poemario que vas a publicar, ¿no es cierto? Más o menos para cuándo y sí, cómo va a ser todo ese tema ya. de la presentación en distintas partes del Perú. Eso. Respirar, para publicar Respirar, yo tuve dos propuestas, una en México y una en Arequipa. En México me dijeron, ya, te publicamos tu libro Respirar, pero con la cara con tu cara en la portada, porque tú eres el nuevo Jorge Pimentel, ¿no? Como Ken Akur y vale un día ese libro de Pimentel. Entonces, y los de Arequipa me dijeron, te publicamos el libro y no, con la portada que tú quieras. Entonces, yo, digamos, aposté más por una editorial que está empezando, una editorial que se llama La Chimba, que también tiene, digamos, una colección que se llama Frazada Tigre, ¿no? Que es una colección de poetas jóvenes. Y entonces, ahí lo publiqué. Y luego, para este año, solamente se ha vuelto a reeditar en Trujillo, allá con unos jóvenes también poetas que son muy, muy, muy interesantes porque es también gente muy apasionada, gente que también está leyendo de verdad, ¿no? Que se toma en serio el oficio, el trabajo que va desde la poesía, que es, por ejemplo, Eduardo Saldaña, ¿no? Renato Castillo. Ellos tienen su editorial cartonera, sacaron Respirar también por allá y nada, Respirar ahorita está agotado en todas partes. Yo no tengo ninguno en mi casa, tampoco tengo uno acá. Hasta a mí me han robado. Eh, a mí me pareció muy chévere, por ejemplo, leer Respirar en Chile. Cuando yo llegué a Chile, Ah, ¿verdad? Lo has presentado en Chile, ¿no? El año pasado. yo respeto la poesía Santiago. chilena. Yo todo un año me la pasé leyendo todos los poetas chilenos y me di cuenta de que la poesía chilena y peruana, al menos la chilena, había logrado articular, digamos, diálogos profundos con las poéticas. Entonces había la antipoesía, había varias vanguardias y diálogos de los propios poetas sobre el propio quehacer poético. Tú puedes leer, por ejemplo, Jorge Telier tiene un texto muy interesante donde él cuenta qué es para él la experiencia del poeta, ¿no? Donde él, por ejemplo, que llega a él, por ejemplo, con la poesía lárica, que es una poesía, digamos, que estaba vinculado con lo que él observa y vive, que no está buscando, digamos, un diálogo metafísico, sino un diálogo con las cosas más digamos, cotidianas, ¿no? Entonces, ya, en cambio en nuestro país todos los diálogos siempre se han digamos, visto envueltos o se han truncado, ¿no? Yo creo que los más importantes han sido los de la vanguardia del principio del siglo XX, que ya de por sí José Carlos Meratti rescata, y luego lo que nace en el 50, y luego el 60, 70 y 80 es muy interesante todo lo que se ve. Pero bueno, volviendo al tema, en Chile presenté mi libro, ahí en la casa de Neruda, en la Fundación de Neruda, también de ahí di un taller en Valparaíso, y me sentí de puta madre porque en el bar, luego de leer mi libro, jóvenes poetas de Chile se acercaron a comprarlo. O sea, yo ya me sentí poeta ahí, porque igual tú escribes en tu casa, no sé, o sea, no es que tampoco tengas un título, pero viajar, moverte, te hace ver que también tu trabajo puede ser oído más allá de tu barrio, que es donde yo escribí, ¿no? O sea, yo escribía caminando por mi barrio, cuando una vez en esa época empecé a vender en la calle, vendía panetón, vendía chocolatada, vendía cosas en la calle, entonces vi todo el movimiento de Lima, porque Lima es una ciudad voraz, una ciudad que te devora, una ciudad que todo el tiempo está a punto de matarte, ¿no? Entonces yo creo que en Lima el diálogo es mucho más irrespirable, entonces mi libro es como una especie de ir en contra de esa fuerza que te lleva al silencio, al vacío, a la muerte o al absurdo. Y con relación a lo que me dice Wilmer de mis siguientes publicaciones, sí, tengo planeado hacer un cuarteto que se va a llamar el Cuarteto de la Plenitud, donde Respirar es el primer cuaderno o libro, y el siguiente libro se va a llamar Arder, el siguiente se va a llamar Nadar, y el siguiente se va a llamar Caminar. Una tetralogía. Una tetralogía poética y todas se van a comunicar y todas van a formar mi primera
mi primera producción antes de los 30 años. Mi plan es hacerlo antes de los 30 años y luego ya de 30 a 40, empezar otra, de 40 a 50 otra, y mi plan es morir viejo, como Parra, jodiendo los chibolos, leyendo en las calles. O sea, yo no quiero morir, no sé, suicidas, no quiero morir viejo, quiero morir sabio, quiero realmente conocer todo lo que se pueda conocer y dialogar con todos los que se puede dialogar. Por eso es que yo admiro mucho a un autor que se llama Italo Calvino. En su libro me lo leí justo este último año nuevo, que se llama la obra El Varón Rampante, que hay un personaje que me gusta mucho porque yo me siento un poco así como este personaje, ¿no? Que es Cosimo, que es un personaje que un día está con su familia, todos están ahí reunidos en la mesa. Su mamá de él era una baronesa, que era una mujer ruda, digamos. Su papá era un hombre que venía de una familia de alcurnia, de apellido, y su hermana era una chica, digamos, inteligente, y tenía un hermano menor, que es el que narra la historia, ¿no? Entonces, el chico un día se revela y decide subirse a un árbol, ¿no? Y nunca baja. Entonces, vive del árbol, en el árbol aprende a cocinar, aprende a cazar animales, aprende a comunicarse con todos, aprende a ser útil con todos, con la gente que sembraba, defiende a su pueblo de un incendio, se enamora de una chica que conoció de niño. Entonces, este personaje para mí es como, no sé, me siento como ese personaje. O sea, para mí la poesía es como un árbol al cual me he trepado, en el cual estoy trepado de una rama digamos, del árbol que es la poesía peruana, y que está llena, digamos, cada hoja es como un símbolo que todos estamos creando. Algunos haremos frutos. Esos frutos, yo sé que en un futuro, algún joven, así como yo leí a Oquendo, algún joven me leerá tal vez acá unos años y pues gozará de ese fruto, como también el que todos acá dejemos. Entonces, para mí un poco va a esa relación con la poesía también, ¿no? O sea, es como que, siento que es como que el árbol de cierto conocimiento que el poeta también maneja, ¿no? Que es un conocimiento que está dentro de todo lo que es el lenguaje, ¿no? Entonces puede dialogar con todas las ciencias, con todas las filosofías, las psicologías y todo ello, ¿no? Julio. Me hiciste acordar a un personaje de El retrato de Dorian Gray. Uno de los personajes decide dejar de hablar cuando cumple 30 años porque sintió que ya había dicho todo. Te veo muy lejos de eso. O sea, dejar de publicar, dejar de escribir cuando cumplas 30 años, porque todo lo que tenías que decir ya lo dijiste, digamos. Mira, Bueno, el caso de Rambo. No va contigo. Yo siento que yo tengo un libro que quiero escribir, pero que para hacerlo tengo que aprender, o sea, tengo que trabajar durante unos años, algo que estoy planeando. O sea, aparte de lo que les cuento ahorita, tengo otro proyecto que todavía es más ambicioso, ya que lo que ahorita digo, pero que tiene que ver con crear una obra más épica, pero que me va a tomar más tiempo. Entonces digo, pucha, si ahorita me mato, si ahorita un carro me atropella, no voy a poder aprender lo que quiero aprender para hacer ese libro. Entonces, yo también veo que lo que les decía al inicio, ¿no? O sea, luchemos contra la luz de la muerte, ¿no? O sea, ese es el gran verso que nos deja Dylan Thomas, que es un verso que nos invita a escribir, nos invita a vivir, ¿no? O sea, digamos, no solamente de manera ingenua, y si suena así, tampoco me importa, porque si soy loco, y si se ríen de mis sueños, se ríen. Creo que eso ya no me importa para seguir adelante con la vehemencia que me caracteriza. Pero sí me interesa, digamos, adquirir más conocimiento, porque la poesía también es un saber. Entonces, para lo que quiero hacer al futuro, necesito estar unos 40 años más metido, digamos, en lecturas y en escritura para lograr esta obra que quiero lograr. Al margen de lo que les cuento, y al margen de mis novelas, y mis ensayos, y las antologías, etcétera, ¿no? Entonces, tengo esa visión, ¿no? David, tu pregunta, David. Sí, yo te comentaba, toda esa creatividad que tienes, toda esa expresada en el papel que tienes, creo que está muy relacionada a cómo te alimentas, ¿no? Tú tragas poesía prácticamente, ¿no? Y yo te pregunto, sí, ¿tú cuántas horas dedicas a tragar poesía al día? Me levanto, pienso en poesía, me duermo pensando en poesía. Sueñas con la poesía. Sueñas poesía. Mira, sueño con poetas. Mira, a veces cuando sueño, pucha, me visita Rodolfo Nostroza, una vez también soñé con Antonio Cisneros, una vez también soñé con Alonso Bueno, una vez, Franco, no digo broma ni para que la gente piense nada de mí. Claro. Mira, Es que algo más, para terminar. Un día antes de que Tulio Mora muera, yo estaba dando mi taller en Lima y justo llevé su libro Cementerio General y lo leí con mis talleristas y a otro día Tulio Mora muere y yo me quiebro porque para mí los poetas son mis amigos, no sé, son mis héroes, digamos, o sea, siento una relación con los poetas fuerte, digamos, de hermandad casi. Cuando Tulio Mora muere yo me quiebro y lo curioso es que también el día que Tulio Mora, creo que cumplía años, yo estaba en Trujillo leyendo pensando respirar en Trujillo, entonces pueden ser coincidencias un poco, digamos, desatinadas, pero yo le encuentro una vinculación ahí, un diálogo ahí, porque, no sé, o sea, no sabemos, o sea, yo no sé hasta qué punto estoy dialogando con los demás,
No sé hasta qué punto, digamos, Claro. lo que tú digas un día chocará conmigo en otro diálogo y yo lo dialogaré. Entonces, lo que dice Charles Baudelaire es muy cierto, ¿no? Porque Charles Baudelaire, por ejemplo, habla de que la poesía es como una especie de gran, digamos, espejo simbólico donde cada poeta va conversando y otro poeta de pronto tiene la capacidad que habla Gonzalo Rojas, que es la capacidad mental de oír, ¿no? O sea, el oído del poeta no quiere decir que escuches lo de acá, ¿no? Claro, por lo de acá, ¿no? Sino escuches el sonido en el cual se escribió lo que estás leyendo. Si logras esa lucidez con tu lectura, vas a escuchar a todos estos personajes, desde Rotterdam, desde Dante, como si estuvieran vivos. O sea, eso es lo más maravilloso del libro, que te permite una experiencia real, o sea, una experiencia que está en tu propia... O sea, tú eres en los personajes que vas leyendo. Tú eres Lipo, tú eres Wan Wei, tú eres Shurata, o sea, tú eres Verasti escribiendo Splendor. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión que también me lleva, por ejemplo, a pensar ahorita en Emily Dickinson, que ella dice que cuando uno lee poesía, juega con la casa del ser, ¿no? Que es la casa del lenguaje. Entonces, si tú tienes esa capacidad de oír a los poetas, te vas a ir llenando de otros yoes, como lo que decía Luis Arnuda también, ¿no? Cuando Luis Arnuda, por ejemplo, teoriza sobre esto, dice que los poetas nos permiten vivir otras vidas, ¿no? Y lo que me gusta también del poeta es la vida del poeta, porque el poeta también siempre lo he visto como una especie de héroe, ¿no? Que no solamente es que está escribiendo, sino está viviendo consecuente a lo que él plantea, a lo que él, digamos, manifiesta en su arte, ¿no? Entonces, ese poder llegar al oído, ese poder afirmar que la poesía es un presente, que no es una cosa que está muerta, me parece totalmente ridículo que la gente que dice la vida ya superó la poesía, o la poesía está muerta. No, al contrario, o sea, es gente que está muerta, para no escuchar estos diálogos. Porque los diálogos son infinitos, escucha, o sea, ¿cómo vamos a decir que la poesía está muerta si tenemos a miles de poetas chinos que no estamos leyendo ahorita, y tú los lees y están vivos ahí? Claro. Decía tanto, los poetas árabes, son los poetas quechos, son los poetas de todas las regiones. Entonces, hay un diálogo que está ahí, y que como justo día leía algo sobre Schiller, sobre su introducción a la estética, él dice que Hegel habla justamente de que la poesía es la madre de las materias, porque justamente en el diálogo del poeta se puede, digamos, concentrar y acrisolar un tipo de experiencia, que es la experiencia humana, que es la experiencia humana con el lenguaje. Entonces, yo creo que lo que hace Montalbán ahorita es lo que hacía Pessoa también, y en todos hay una experiencia que es de transmisión, ¿no? Entonces, y justamente eso para mí me invita a pensar en lo que dice Rubén Darío, ¿no? Cuando Rubén Darío dice, el poeta es un pararrayo de Dios, ¿no? Entonces, hay una especie de... El poeta es un ser comunicante, es una caja que comunica, ¿no? Por ejemplo, el otro día en Arequipa estaba hablando con un pata que me hablaba de Richard Dawkins, que es el autor de El gen egoísta, ¿no? Y estaba leyendo algo sobre ese autor, El gen egoísta, y dice, el gen egoísta plantea de que el cuerpo humano es una máquina que traslada los genes, ¿no? Que simplemente tu cuerpo es una máquina que busca reproducirte, que viene también de la ley de la naturaleza de la multiplicación de los seres vivos. Entonces, los seres vivos estamos aquí para multiplicarnos. Entonces, yo creo que esa multiplicación también está, digamos, dentro del lenguaje poético, porque eso es lo que, por ejemplo, dice Shakespeare en sus sonetos, ¿no? O sea, Shakespeare en sus sonetos entiende que configurar un buen arte hace que tu arte se multiplique. Entonces, tú te reproduces. Es una reproducción que yo también podría decir, como la planteaba Juan Ramírez Ruiz, digamos, en Armas Molidas, es un lenguaje protoplasmático, porque el lenguaje como tal también es biología. No es una cosa que sale en el papel, es carne, y actúa psíquicamente. Entonces, yo creo que ahí también se reproducen esos diálogos y por ende... Sí, por ende esos diálogos, digamos, van a seguir reproduciéndose, van a seguir editándose, van a seguir, digamos, viviendo mientras seamos humanos, mientras sigamos necesitando comunicarnos y expresarnos, ¿no? Yo creo que todo lo que digo no es floro, son cosas que yo he pensado, no ahorita, de pronto, sino en mi soledad y en mi vida diaria en Lima y mientras he viajado, ¿no? Entonces, ese diálogo es el que me hace, digamos, ver la poesía de la manera en la cual la veo y la vivo, ¿no? Porque también me interesa... mostrar que la poesía es un arte inteligente, es un arte también que nos invita, digamos, a trabajar, ¿no? A trabajar con nosotros mismos. Uh-huh. Pablo Chuquín dice, Julio tiene pretensiones de Giovanni Papini, quiere conocer todo lo que se pueda. ¿Qué tan cierto es? Pues, no lo sé, pero es como que tengo una sed infinita, no sé. O sea, me gusta, todo me da curiosidad. Julio, sí. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces, o si cuando ves tanta información, por ejemplo, en la web, ¿sientes que te absorbe alguna vez? A mí, por ejemplo, me ha pasado. Leo este artículo acá
y me parece interesante, wow, lo copio, lo leo. Pero hay otro acá, lo leo, como que siento que me absorbo la información. ¿Te ha pasado a ti eso o más bien tú absorbes al conocimiento? Yo me acuerdo que hace tiempo leía justo sobre el problema con el Internet y el problema de la sobreabundancia de información, que también me acuerdo que hay un texto que se llama Los demasiados libros, que lo escribe un mexicano que se llama Said, ¿no? Y que habla sobre que hay más libros que personas, ¿no? O sea, no vamos a poder leer todo lo que Sí. está escrito. Entonces, yo No, creo es que frente a eso, o sea, imposible. frente a la angustia de no poder todo, de no poder leerlo todo, yo creo que está Lectura selectiva. claro, ¿no? Economizar. Economicemos. Yo creo que en Hay que ser realidad selectivos. en la poesía peruana del siglo pasado hay 100 libros que tenemos que leer sí o sí, que es nuestra tabla de los elementos químicos Navas, y de Navas. los cuales nacen todos los poetas. Entonces, esa tabla no podemos dejar de leerla si queremos escribir poesía, ¿no? Entonces, Bueno, Julio, un momentito. Tenemos también la presencia de Lucía Yang, aunque no aparece en la pantalla. Bueno, ella también está en modo incógnito aquí en esta mesa, en este panel, en esta conversación que estamos efectuando con Julio Barco. Estamos recibiendo bastantes preguntas, comentarios de los que están siguiendo la entrevista, ¿no? Entonces, Lucía quiere hacerte una pregunta de un usuario. sí. De Daniel Sanz dice, en estos años de la igualdad de género, ¿qué poetas mujeres actuales recomiendas, Julio? Ya, mira, yo valoro mucho el trabajo que hace Victoria Guerrero. Es un trabajo interesante a nivel de su obra. Valoro mucho lo que hace Julia Wong. Respeto lo que hace también, por ejemplo, bueno, el siglo pasado me interesa mucho Magdalena Chocano, me interesa mucho Carmen Ollé. Yo creo que Carmen Ollé es una poeta que ya entiende un poco todos estos procesos. También me interesa la poesía de Raquel Jorodowski, que aunque no es peruana, vivió mucho tiempo en el Perú, en Lince sobre todo, y bueno, también, por ejemplo, me interesa mucho Magda Portal, a quien también, digamos, me gusta mucho el diálogo que tiene Magda Portal consigo mismo en la poesía. O sea, no solamente cae en lo panfletario, sino cae también en querer entenderse con el lenguaje, que es algo interesante. Ahora, esta cuestión, digamos, de lo que me planteas del género, yo ahorita me venía leyendo en el viaje de Arequipa a Tacna este libro bueno, está por ahí. Bueno, mientras vas buscando el libro, por cierto, Julio, anda listando algunos poemas que tienes ahí porque hay un usuario que quiere escuchar tu voz, dice que ama mucho tu voz sensual, ¿no? Y quiere escucharte leyendo poemas que nos has traído para compartir. Algo pequeño, Wilmer, que quiero decir es que justo me venía leyendo este libro de Las tres mitades de Elon Moxo y lo último que hice me parece que dialoga con esta época en la cual, digamos, mujer debe tomar, me parece, es necesario que la mujer se libere de las taras que el capitalismo la pasa mal a la mujer. O sea, es evidente que no tiene una libertad, ese machismo, digamos, me parece, digamos, que debería ser erradicado para llegar a otro tipo de lucidez, ¿no? Y lo que dice acá César Calvo me parece muy, muy curioso, porque es dialogante con nuestra época. César Calvo cierra su libro diciendo, el primer hombre no fue hombre, me dice don Javier enmarañándose en rizadas ondas. El primer hombre fue mujer. Y así cierra César Calvo su libro, que es un viaje a la selva, que es un viaje hacia querer entender, digamos, la ayahuasca, pero también el querer entender desde la ayahuasca el lenguaje y la mente de las propias culturas, digamos, de la selva, con otro tipo de diálogo que no es el diálogo occidental que tenemos por herencia de España, ¿no? Por eso es que acá también en este libro hay una parte donde el autor dice que se encuentra con Arguedas, y Arguedas le dice, ¿no? que desearía que todo el río regresara hasta el punto en el cual llegan los españoles, ¿no? Y que siguiéramos viviendo en ese, que sería lo que Vargas Llosa dice que es la utopía arcaica, ¿no? Pero me parece que por ahí va un poco el asunto. O sea, es un tema bastante polémico. Yo rescato a muchas voces que es como, por ejemplo, Mariana Espesuga, me gusta lo que hace ella, me gusta lo que hace Blanca Varela, me gusta lo que hace Julia Bon, me gusta lo que hace, en realidad hay muchas, ya son más de, no podría decir 10. Algo que he notado, Julio, es que has mencionado poetas peruanas casi de la generación anterior, digamos, de inicio del siglo XXI, y muchas, digamos, del siglo XX, ¿no? A la única que podría pertenecer a esta generación es Mariana Espesuga. Y la pregunta cae así por su propio peso.
es que no te gusta mucho la poesía femenina actual. Cierto. Tengo que también decir algo más. Hay una poeta que me gusta mucho, que me apasiona bastante, porque su obra siento que tiene un diálogo con la tradición peruana, que ella se llama Teresa Orbegoso. Tiene un libro que se llama Perú, que es un libro que yo lo devoré así, y me pareció fantástico lo que plantea esta poeta. Es una poeta que vive ahorita en Argentina, me parece. Yo creo a todos los que están escuchando, lean este libro que se llama Perú, que lo editó la editorial Buenos Aires Company, o algo así. Pero es un libro que me parece imprescindible, ¿no? Ahora, de las más jóvenes, me gusta el trabajo pues no sé, digamos, a ver, ¿quién? Hay Valeria Román Marroquín. Mira, yo me expresé de ella en un espacio de mi Facebook y dije por qué no me parecía su poesía. Tengo argumentos para sostener lo que dije, pero yo creo que el punto con Valeria... también, entre paréntesis, María Cornejo, a quien leí a los 16 años comiendo empanada en un parque de Breña. Valeria Román, es que me parece que la poesía peruana, digamos, la poesía escrita por mujeres en el Perú, requiere ahorita una voz de liderazgo. O sea, requiere una figura que sostenga todo lo que está pasando a nivel Latinoamérica y mundial con la mujer y la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo que existe, Valeria es una de las que más conciencia tiene, de las que más libros ha publicado, y por ende podría tener ese papel, Valeria, o tal vez Mariana, por ahí, otras poetas más, ¿no? Que ahorita Julie Solís también que tiene una poesía, porque todos son como dialogantes, ¿no? O por ejemplo, hay ciertas cosas que luego ya releyendo de Figueroa Terrazas también me han interesado, porque también vi un trabajo, digamos, primigenio, pero trabajo también, que es lo que yo respeto del arte, ¿no? Entonces yo siento que hay una necesidad de que nazca una voz de una poeta que escriba, digamos, sobre toda esta experiencia, que yo creo que podría ser, como les decía al inicio, esta poeta que tiene el comando Plat, ¿cómo se llama? Victoria Guerrero. Victoria Guerrero Peirano. Yo creo que ella tiene un trabajo interesante, digamos, en ese aspecto, pero creo que estamos esperando que nazca una poeta, o que una poeta de nuestra generación haga un libro sólido, ¿no? Y sea, digamos, porque a la larga, mira, yo les confieso que si alguien escribe un buen libro, yo lo celebro, porque me gusta la poesía. O sea, no estamos acá para pelearnos porque no, eres mal poeta o buen poeta. Estamos acá para ser los protagonistas de los libros que van a ser, ¿no? Parte de nuestra nueva tradición, de la que estamos construyendo todos. Entonces me interesa que nazca esa nueva poesía. Pero creo que estamos todavía a puertas de que esa voz surja, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos intentos interesantes. Yo no podría decir que son malos, buenos, sino podría decir que desde mis juicios podrían, digamos, también, por ejemplo, hay una poeta que también está haciendo, que es Liz Norton, ¿no? Que también tiene un proyecto interesante, que mezcla también el feminismo. O sea, están buscando voces nuevas sensibilidades, y reinventando lo que hizo María Cornejo, reinventando a Carmen Olleno, reinventando... bueno, Magdalena Chocano es una poeta en otra ruta, ¿no? Más mística, pero en la ruta política y todo ello, creo que María Cornejo, y por ahí avanza un poco la comunicación, ¿no? Entre los poetas. Vale, Julio, ya son las 9:35, creo que nos hemos sobrepasado hace rato de la hora, pero no hay problema, podemos estar unos minutos más. Me parece que Lucía, que está con el celular a la mano, puedes ubicar la otra pregunta. Es una pregunta muy interesante, ¿no? De un tal Manuel Quiroz Salazar, ¿no? Desde España, si no me equivoco. No sé si ubicaste la pregunta, Lucía. Bueno, Julio, anda listando unos poemas porque... ¿Puedo leer? Estuve leyendo los poetas portugueses. O sea, no perfecto, pero antes, o después de la pregunta, ¿cierto? Adelante, sí, con esa lectura, Julio. Algo que me fascinó te cuento, Wilmer, de mi estadía en Arequipa, es que descubrí a los poetas que Pessoa, digamos, de alguna forma opaca, porque Pessoa es un voraz y escribe como 40 libros, y todos esos poetas son como los que pertenecían a ese entorno, ¿no? Y uno de los que más me interesó es un poeta que se llama Herberto Helder. Herberto Helder, si quieres, puedes sacar copia. Este poema que me gustó mucho, lo leí justo el día del nacimiento de Vallejo, en mi cuartito donde quedé, dice: Flash, en cuartos precarios trabajo la masa tremenda de los poemas. Me miran tan cercanos que me hacen arder. Un día habré de quedar límpido, o calcinado nervio por nervio, o para sentirme Dios de un canto de palabras, con sixtinos, dedos pintados en torno a la vorágine eterna, tocando la materia. Permanente, eléctrico. Alguien podía gritar. Casi muero de miedo al percibir mi nombre. Pienso que apenas en una hora la sangre empaparía la ropa de arriba abajo, mientras el rostro brilla.
A veces Dios me vuelve rápido, a veces hay un candelabro, a veces hay muertos de los que se extrae mármol, y por el poder del nombre se le trae a casa, cuarto por cuarto, hasta el centro. Se hacen profundas casas de mármol, pero nunca seré blanco en estas cámaras de candelabro en el centro. Se separan en las membranas espejos vivos, dramas de espejos, y con los brazos extendidos entre sus imágenes duermen las personas, disimuladas tras un brote de centellas. Y Dios no me perdona la carnicería sonora. Hay un candelabro, un catre en la sala, o es como si los hubiese. Nunca duermo. Solo pongo las manos en mi frente, entre mi rostro y la hoguera. Máxima visión en el abismo, un planeta de cuarzo. Astro inspirado, sombría levedad. Don, yo sé, nada me toca. Apenas un dedo de mármol en la cabeza. La traspasa de 100 a 100, corona de una agonía en lo oscuro de las camas. Para danzar, la ropa tiembla al chocar de la sangre, magnetizada, repentinamente viva. Nadie me dice cómo se teje el capullo, y la seda transpira de sí misma, y el arpón de mármol trae desde el corazón la herida. Después bailo, y carne y ropa son la misma cosa, la cosa que baila, la llaga de esa fragilidad. Prodigio del talento pautado por la fuerza de la blanca piedra demoníaca. Que me done esa corona, que me levante del sopor, de la oscura inocencia que en mí corre también, entre las sábanas y el tremendo esplendor de las vísceras, de las partes negras, de la quemadura en la boca, los intestinos donde brilla el aliento, el ano que me erige en las tinieblas, y de entre la raíz de los miembros arranca un planeta de danza. Limpio, apenas como un anillo saturnino que regresa. La esencia de mármol es implacable. Que Dios tenga un sueño en carne viva, una noche que tiemble por el poder astronómico, pero que me converse así concéntrico. Al campo y errabundo, la curva tensa, el arco, el brazo, y las chispas repentinas, flechas tan ferozmente hundidas en la carne hasta lo oscuro del mismo astro, dejan un orificio fulgurante, un cañón de sonidos, soplo de extremo a extremo, aquella discreta música mortal. Vienen los animales, amanece, los cuerdos rascan las cabezas, otra especie de lujo, de melancolía, y de pronto el cuerpo es un arpa. Animal de Dios, yo, una herida. Ese fue el poema de Herberto Helder, poeta Nació portugués. en Funchal, Madeira, en 1930. Bien, Julio, creo que ya tenemos lista la pregunta, no sé si la va a hacer Lucía. Sí, dale. Es una pregunta para debatir. ¿A partir de qué punto alguien que cree que escribe poesía se puede llamar poeta? A ver, otra vez, por favor. ¿A partir de qué punto alguien que cree que escribe poesía se puede llamar poeta? ¿A partir de qué punto? Pues no creo que sea como cuando tú juegas un vago y eres pollito y luego llegas a hacer cetro y eres poeta, ¿no? Yo creo que más bien es un viaje, es un diálogo. Yo creo que el poeta tiene cierta sensibilidad que no pierde, que yo creo que la encuentra en la infancia, me parece, y nunca porque igual siento que la infancia es un espacio de juego. El poeta juega, pero como sabemos desde Heidegger, el juego es algo serio. Los hombres jugando somos serios. O sea, quizá la democracia es un gran juego, quizá la economía moderna y lo que dijo Adam Smith y compañía y Keynes, todo es un gran juego político, social, mental, ¿no? O la sociedad es un gran juego. Pero creo que uno es poeta cuando logra una comunidad consigo mismo, un diálogo consigo mismo y la realidad, un diálogo que no es que de pronto llegas un día y sale ahí, ¿no? Tu gurú le dice eres poeta, ¿no? Yo creo que te va arrojando una búsqueda, y yo creo que el poeta tiene esa sed también, una especie de... Es lo que dice, por ejemplo, en un verso Martín Adán, en el poema Underwood, dice, quiero perfección, dice, ¿no? Quiero perfección, o sea, hay una urgencia también que te da la poesía. Yo creo que es también un don para comunicarte. Entonces, yo creo que todo eso que te digo, si no lo pierdes, si se mantiene en ti, es como lo que ahora me acuerdo de Enrique Lin, ¿no? Enrique Lin en una parte, en sus textos dice, yo allá llegando a los 30, que sigue escribiendo poesía, es por algo, ¿no? Ya no es por juego, porque por lo general es cuando tú estás en la universidad, todos en la universidad somos poetas, ¿no? Todos en la universidad somos locos, todos tomamos una cerveza y todos somos rimbados, ¿no?
y todos somos Baudelaire, ¿no? Cuando en realidad ser Rimbaud o ser Baudelaire implica mucho trabajo, mucho oficio, ¿no? O sea, no es que, o sea, el poeta no es el poeta que se emborracha o que tira puñetes al otro por ser intolerante, ¿no? Me parecen estupideces esas. Sino el poeta es el poeta que tiene un diálogo profundo con las cosas, con la vida, con el sentido. Y si quiere ser Rimbaud, pues tiene la capacidad y el talento de tener 11 años y escribir sonetos en latín, ¿no? Como hacía Rimbaud, ¿no? Entonces, que me parece que por ahí va un poco ser el maldito, ¿no? O sea, ser maldito, pero ser maldito, digamos, con lo que sabes, que ahí está malditismo, ¿no? Que es un conocimiento que te aparta del diálogo que te da la sociedad, ¿no? Que también te absorbe, ¿no? La sociedad también nos mete en una burbuja donde solamente podemos pensar así. Entonces el poeta piensa de muchas formas que han sido pensadas y que solo la palabra y los libros nos arrojan. Es también un poco el itinerario, pero yo creo que la poesía es una aventura con la vida, es también una forma de amar, es también una comunión con el otro, es ternura también, es conocimiento, y o sea, hay muchos intentos de querer definir la poesía, cada poeta tiene una poética también. Me acuerdo que Martín Adán dice una parte, el poeta es el manumisor de las voces, ¿no? Que es una frase que yo encontré en Baudelaire, ¿no? Cuando Baudelaire dice, no me acuerdo bien qué dice, pero o sea, da a entender que el poeta tiene una lengua donde todas las lenguas se embrujan y él canta, ¿no? Tiene ese poder de... Yo creo que ahí está un poco el atrapado del juego del poeta, ¿no? Entonces su destino y su realidad está en lograr la mejor obra que puede en el tiempo que tiene de vida, ¿no? O sea, lo que dice Dylan Thomas, luchar contra la muerte, ¿no? O sea, y por ahí creo que va. Ahora, de Dylan Thomas yo también me siento parte de cómo se define. Yo también me podría definir como un ángel, una bestia y un loco, ¿no? Porque de alguna forma también tengo, digamos, esa afinidad como escritor de poemas con esa multiplicidad de posturas y de identidad, ¿no? Yo creo que la poesía también tiene un poco ese juego, ¿no? Con todas esos yo, esas máscaras. Enrique, ¿algo para contestar esa pregunta? Dice, a ver, ¿a partir de qué punto alguien que cree que escribe poesía se puede llamar poeta, ¿no? ¿A partir de qué punto? Como dice Julio, hay muchas maneras de interpretar la poesía. Uno perfectamente podría vivir, entre comillas, sin la poesía, pero sin leer poesía. Pero hay gente que hace poesía, que su misma vida es poesía en sí. O sea, no es necesario que escriba. Sino que ni siquiera que se autodenomine poeta, ¿no? Eso, y ahora, ni siquiera se pero yo sí creo poeta. que el poeta sí dice que escribe. O sea, claro, el poeta es el que sabe, claro, obviamente. Claro. Pero sí. el poeta creo que es el que tiene esa edición, esa voluntad de plasmarla, ¿no? O sea, porque igual todos vivimos poéticamente hay un librito que me gustó mucho que se llama La risa de Berson, perdón, y él habla de eso justamente, ¿no? Que el ser humano tiene necesidad no sé, de volar también, tiene estos diálogos. Claro. Que la sociedad no nos brinda porque no está dentro de... Tú no vas al mercado y te compras medio kilo de simbolismo, ¿no? Entonces, tienes que ir a la biblioteca y comprarte un poco de Baudelaire o de Rimbaud, ¿no? De esos poetas. Entonces, pero yo sí creo que el poeta es poeta cuando tiene esa voluntad y ya no puede escapar de esa voluntad. Yo creo que ahí se juega el destino del poeta. Porque obviamente todos podemos tener todos tenemos la sensibilidad, pues, ¿no? Entonces, Claro. ¿A partir de qué momento, para terminar la idea, es, yo creo, cuando tiene o siente la necesidad de expresar algo, ¿no? Y lo hace. Una vez que ya lo hizo, tal vez fácilmente puede dejar de ser poeta, dejar de llamarse poeta puede ser, pero ahí está, fue poeta, así como Rimbaud, ¿no? Que escribió solamente una parte de su vida y después dejó de ser poeta, entre comillas. claro, pero puedo seguir viviendo en poesía, ¿ves? Claro, eso sí, y yo creo que sí, esa parte sí estoy de acuerdo contigo, uno no puede escapar de la poesía, te atrapa y fuiste. Puedes dejar de escribir, puedes dejar de hacerte llamar poeta, puedes hacer muchas cosas, pero ahí está dentro de ti. Una vez que se metió ahí como un bicho, ya es difícil de sacarlo. La literatura en sí, o sea, no solamente la poesía, toda la literatura. El arte. Mira, Yo tengo una forma de verlo Claro. al término poeta en sí, una etiqueta necesaria, ¿no? Porque yo creo que una persona expresa en el papel cómo se siente, pero solo con palabras, tal vez que no se puede expresar en la vida normal. Claro. Entonces, Pero yo creo que es necesario para seguir fortaleciendo la actividad como tal. Obviamente que, pues, o sea, pero para que se enriquezca la actividad en países como el nuestro, donde no se apuesta por nada de ello, tomarnos tan a la ligera de que no y que sí, no, al contrario, creo que debemos celebrar eso, porque igual
sabemos quiénes son poetas, o sea, al margen de todo, ¿no? O sea, Germán Bell es un poeta, Miguel de Ildefonso es un poeta, Eduardo Borges es un poeta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que al margen de los términos, o sea, que puede ser cualquier cosa, pero sí hay que observar esas afirmaciones de ciertos valores que tenemos, ¿no? Y que, digamos, como decir, no, cualquier cosa es ser poeta o eso no existe. O sea, este diálogo que tenemos ahorita lo tenían los alemanes del siglo antepasado, ¿no? Y llegaron a cosas muy, muy divertidas tomándoselo en serio. Es el punto, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir, no, nadie es poeta y eso no existe, ¿no? Porque caemos un poco en lo gaseoso. Ahora, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas, por ejemplo? ¿En qué momento uno es poeta para ti? Yo pienso que el poeta, o bueno, la persona que en sí escribe poesía, con el pasar del tiempo, con la perfección que va tomando, ya se va ganando ese nombre. Es una voluntad también, de pues, ¿no? poeta. Es una voluntad, es una actitud con la vida. Yo me acuerdo cuando publiqué mi primer libro, me da pena que la gente crezca que lo editó Jorge Luis Roncal, yo salí a la avenida con mis libros cargándolos, mal editados, todo, pero me sentía ya poeta porque tenía mi libro en la mano, hay una emoción que no puedo recuperar, porque no era de ese momento, sino ya desde chico que yo quería ser escritor, quería estar en los libros, quería participar en ese diálogo. Entonces, también por ahí creo que va un poco, ¿no? Creo que también el poeta también está en la consistencia, ¿no? Y bueno, aunque como ustedes plantean el caso paradigmático de Rimbaud. Ahora, yo una vez soñé con Rimbaud y Rimbaud me dijo en un sueño, me dijo, deja de arrancar árboles, me dijo. Así me dijo, o sea, yo vi un chibolo que era Rimbaud, me dijo, porque estaba arrancando árboles y como que se quejó de eso, no sé por qué, pero yo creo que ahora trayéndolo ahorita a colación, yo creo que debemos reinventar la figura de Rimbaud, ¿no? Porque la verdad que Rimbaud es como un Jesús, ¿no? Porque es una especie de ser que viene y habla de buscar la conexión con todo, ¿no? En una época donde ya no hay dioses, ¿no? O sea, el dios sería él con su búsqueda alquímica, su búsqueda, digamos, a través de desordenar los sentidos para llegar a un tipo de sabiduría y que luego sería el silencio, ¿no? Entonces, ahora, se puede reinventar esa figura. Yo creo que los latinoamericanos, de todas las partes que me están escuchando, debemos seguir apostando por cosas nuevas, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en lo que ya se dijo en el pasado, sino luchar contra ello, ¿no? Yo me acuerdo que estaba leyendo hace poco los textos de Manuel González Prada, y Manuel González Prada criticaba la poesía española, criticaba, por ejemplo, a Juan Valera, y le criticaba 3 versos. O sea, Juan Valera, si quitaras este verso, sería más conciso. Entonces, esa actitud me gusta, porque es una actitud que te permite seguir creando. La verdad también, si yo tengo esta voluntad que es mi fe, y que es la que me mueve, y que es la que me trajo acá, de mi ciudad, y que es la que me mueve, y que la que mañana me llevará por el mundo a escribir por otros países y a perderme por ahí. Yo creo que esa voluntad está en la creación y es la que no debemos perder, ¿no? O sea, la acción de crear, ¿no? Porque el otro es el silencio, ¿no? Y el silencio, a menos que sea un silencio budista, ¿no? Que te permita una comunicación con todo, pero hay un silencio más bien de tener mucho que decir y no decirlo. Entonces usamos la poesía para hablar, ¿no? Para señalar, también para eso, ¿no? Me parece que tampoco se trata de, no, nadie es poeta, es un juego y así, ¿no? Bueno, Julio, ya estamos casi cerca de las 10 de la noche. Un último mensaje de los usuarios que están comentando es uno muy conocido, Jan Gronel. Jan, claro. Dice, Julio, saludos, te espero mañana a las 11 de la mañana. Tú sabes que Jan tiene acá un programa todos los días de lunes a las 11 de la mañana. 11, ¿no? Entonces dice que te espera mañana, te invita a su programa. Y también invito a la gente que le gustó, de repente, para que mañana... por supuesto, sí, mañana vamos a hacer ¿no? la publicidad respectiva para que se conecten a las 11 de la mañana para continuar con el diálogo, ¿no? Porque la idea de Julio, según entiendo yo, y por lo que te conozco, por tu apasionamiento, es que estás efectuando una especie de cruzada, ¿no? Poética. Sí, claro. En un país que casi no lee, ¿no? Donde la poesía, o sea, la figura del poeta está, es como la figura de un paria prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, yo en cierto modo entiendo, ¿no? Tu labor, incluso algunas cosas que pronto tú vas mostrando como ejercicios así de... yo creo más como tácticas, ¿no? Que vas utilizando para hacer que en cierto modo se discuta, ¿no? En torno a la poesía, ¿no? Sí. Y tratar de llamar la atención sobre la figura del creador, del que hace poesía, y también sobre el trabajo poético y la escena, en fin. Lo que hacía Valdelomar en su tiempo, ¿no? Salvando las distancias, en fin. Sí, claro. Entonces, te agradezco la presencia aquí, Julio, en los estudios de Radio JR. Es una radio que
apuesta por la cultura, ¿no es cierto? Es una radio nueva, joven. Y yo quiero cederle la palabra al conductor de la mesa, que es Enrique, ¿no? El conductor El improvisado. conductor improvisado. Te dice la jugada, yo tenía que estar ahí. A falta de... Bueno, quería leer este post. Alguien dijo, están atacando al invitado, qué pena que esto sea una entrevista parcializada. Cabe recalcar que no, con Julio somos bien amigos. No, yo creo que no, te sentiste, No, por si acaso, no. No, claro, no. Además, todo esto ha sido espontáneo. Invitado, ¿no? claro, Acá sí, no hemos preparado nada. Sí, somos amigos, no lo atacamos en ningún momento, así que de acá igual nos vamos a ir a celebrar por ahí. Bueno, algo que decir, Tarki. David, Nada, esta conversación ha sido muy amena, y no solamente felicitarlo, ¿no? Por toda la labor y la cruzada, como dice Wilmer, que está realizando, algo que pocos se animarían y que sin embargo tú lo estás haciendo, ¿no? Estás marcando la diferencia. Sí, sí. Ante la indiferencia y ante el poco valor que se toma a la poesía en sí. Felicidades, Julio. Lucía. Bueno, ya Enrique. No, Bueno, sí, tiene que decir algo, Lucía, por supuesto. Ya se animó. Lucía, por favor, Realmente, danos los honores. Vamos, Lucía, algo. Saluda a tu... Un saludo. Un saludo para... No, bueno, no participé mucho en sí, ¿no? Pero estuve canalizándolo, estuve escuchándolo. Y bueno, me parece bastante interesante la forma de pensar de él. Claro que no he leído en realidad nada de él. Quique a veces me estaba hablando de Julio, pero hasta ahí. Y bueno. Y Bueno, igual acá ¿Algo que agregar, hay Julio? bastantes saludos aquí, antes de la Sí. despedida de Julio. Ah, por saludos. ejemplo, el amigo Charles Bukowski, ¿no? Es un seudónimo, es un amigo que es chileno, ¿cierto? Que hace poco estuve acá en Tacna, tuvimos Charles Bukowski. una interacción muy interesante, ¿no? Te Para mando que veas, saludos, Julio. y en fin, se ve que la gente te sigue bastante, Julio, ¿ah? Ajá. Para que has levantado la sintonía de la radio. Y te ¿Puedo agradecemos por eso. decir algo Bueno, como final? unas últimas Sí. palabras, Julio, y con esto cerramos. Primero, gracias por esa acogida cálida, Wilmer. Admiro mucho lo que hace Wilmer, como digo, lo digo públicamente, respeto mucho el trabajo que hacen los poetas en Tacna, el pensamiento que hay en Tacna, convulso, apasionado y todo. Y nada, invito a toda la gente que está escuchándome a que siga leyendo poesía, a que siga escribiendo poesía, a que siga apostando no por soñar sus sueños, sino por vivirlos. Y yo creo que eso es la actitud que yo he tomado con mi vida y con mi arte, ¿no? Yo creo que somos un país de gente muy talentosa, gente muy preparada, que puede dar grandes obras al mundo, ¿no? Y que quizá puedan invitarnos a reflexionar sobre los problemas que tenemos a nivel mundial, ¿no? Como el ambiente, el problema del feminismo, la mujer, su sociedad, etc. Yo creo que de nosotros tiene que nacer ese nuevo sol, ¿no? Y esa nueva fuerza. Entonces yo creo que la poesía tiene que servir para que sigamos respirando, ¿no? Y con eso termino mis palabras. Gracias. Nos estamos viendo. Listo. Adiós. Adiós. Tira.